Somos la Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz Colombia. Es un gusto que te conectes con nosotros. Si hasta ahora nos conoces o has asistido pero no te has conectado con ninguna de nuestras reuniones, queremos invitarte a que lo hagas. De lunes a jueves a las 8 de la noche en los canales que están en la descripción de este video, para que hagas parte de esta familia. Esta es tu casa, Refugio de Paz Colombia. Mis hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Es para mí un gusto y un privilegio darle la bienvenida a este servicio virtual. Yo le voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 149, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación, regocíjense en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Dios, agradecidos por tu amor y por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, por permitirnos compartir este espacio, Dios. Gracias. Yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, que se pasee en medio de tu congregación y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dice el Salmo, es un tiempo para cantar a Él, cantarle cántico nuevo, para hacerlo con danza, con pandero, con arpa, con todas las cosas que expresen nuestra alabanza al Señor. Así que yo les invito a que disfrutemos de esta alabanza, que nos gocemos en ella, que nos regocijemos en ella, porque es el propósito de esto. Señor, hoy te alabamos y te exaltamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, y hoy todos unidos, la congregación en los distintos campos, cada familia en su hogar, queremos exaltarte, celebrar tu grandeza, tu poder, tu majestad, reconocer que no hay nadie como tú. Hoy con gozo y con alegría te exaltamos, precioso Señor. Todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes, alabad a nuestro Dios. Él es Dios santo, justos sus juicios, es fiel y verdadero, alabad a nuestro Dios. Aleluya, 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 nuestro Dios.
al Rey. Del norte al sur, declaren por siempre su gloria. Él es nuestro Dios, todopoderoso y gran Rey. Aleluya, 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 nuestro Dios. 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 Señor, aleluya, gloria y alabanza solo para ti. Te glorificamos, amado Jesús. Amén y amén. Señor, hoy venimos para entregarte lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración. Recíbelo con agrado, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Nuestra obediencia, Señor, es nuestra mayor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Así es, Señor, te entregamos nuestros sueños, nuestros proyectos, porque tú tienes todo bajo control, Señor. Recibe todo lo que somos.
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Señor, te exaltamos, tú eres nuestro Rey. Solo te adoramos y hoy, con gran gozo en nuestro corazón, cantamos para ti. Señor, tú eres nuestro Dios, el único al cual nosotros adoramos, el único al que nosotros rendimos nuestra vida. Señor, recibe hoy nuestra adoración con agrado. Eres nuestro Rey de Reyes, Señor de señores, eres tú, Señor. Una alabanza, un clamor, la creación alza su voz, es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Una alabanza, un clamor, la creación alza su voz, es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Santo, eres santo,
digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Oh sí, Señor, todos los pueblos deben reconocer que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú eres Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos hoy como iglesia. Reconocemos que eres Dios, que eres santo, que eres digno. Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Santo, eres santo, todopoderoso y digno de honor. Digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, tú eres digno, digno de adoración, digno de alabanza, Señor, digno de ser exaltado, Señor. Santo eres santo. Señor, honramos tu nombre. Te damos gracias porque tu compañía es continua, permanente con nosotros. Así como lo es el anhelo de nuestro corazón, también es estar en tu presencia todos los días. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida.
dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Oh sí, Señor, el anhelo de nuestro corazón es permanecer en tu presencia. No solo el domingo, no solo los días de reunión en la iglesia, sino todo el tiempo, Señor, todo el tiempo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, en medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Amén, mis hermanos. En esa misma actitud de alabanza y de adoración al Señor, yo le invito a que recibamos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Un saludo muy especial en esta mañana para todo el que se conecta a esta transmisión, para la Iglesia del Señor, donde nos escuchan y nos ven en diferentes lugares. Y quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor en Hebreos 10, 35 al 39. Dice la palabra del Señor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Yo le invito a que oremos y coloquemos este tiempo en la presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Yo te pido que te hagas manifiesto en cada casa, pero más allá de cada casa, a cada corazón, a cada mente, y que podamos ser sensibles y que nuestro espíritu pueda recibir tu palabra. Yo el primero quiero ser sensible a lo que tú quieres hablar a cada uno de nuestros corazones en esta mañana, Señor. Te pido que te lleves cualquier distracción del ambiente, de las mentes, de los corazones, aún de los cuerpos que puedan estar indispuestos, enfermos. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados, Señor. Y toda preocupación, toda ansiedad, la colocamos, Señor, en ti y descansamos en ti y nos disponemos para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero compartir un tema que le he puesto como título Momentos de fe o vidas de fe. Y en este pasaje encontramos que se nos dice que no perdamos nuestra confianza que tiene grande galardón. Nuestra vida sobre la tierra es una parte de ese gran propósito de Dios porque fuimos creados para la eternidad. Pero a veces nos quedamos solo en los momentos que vivimos sobre esta tierra. Y aunque hay momentos muy especiales, hay otros muy difíciles que a veces marcan nuestra vida, que a veces nos hacen retroceder, que a veces nos hacen perder nuestra confianza en el Señor. No sé qué momento usted haya vivido esta semana o esté viviendo el día de hoy. Quizás un momento difícil de angustia, de dolor, de preocupación. Quizás un momento en el cual usted dice, no vale la pena vivir. Pero el Señor está buscando que usted y yo no desarrollemos solamente momentos y vivamos con base en momentos, sino que desarrollemos una vida tomados de la mano de Él, una vida de fe. Y esto se logra dependiendo de Él. Por eso el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, la confianza, la esperanza en la palabra que el Señor nos ha dado. Y nos recuerda y nos dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Todas sus promesas son fieles y verdaderas y se cumplirán. Y hoy en día están cumplidas en su gran mayoría todas las señales de esa segunda venida del Señor. Y solo esperamos el día en que Él nos lleve a su presencia y estemos con Él por la eternidad. Pero desde ya, aquí sobre la tierra, anhelamos vivir para Él y vivir dependiendo de Él. Quiero leer este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Nos dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Jesús lo dijo claramente, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y me llama mucho la atención que el escritor dice, pero el justo vivirá por fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Recuerde el título, Momentos de fe o vidas de fe. ¿Qué estamos viviendo? ¿Momentos de fe o una vida de fe de manera personal? ¿Qué quiere Dios de su iglesia? ¿Que vivamos solamente momentos de fe o que vivamos vidas de fe? Y hay muchos ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que con el paso del tiempo, con esa paciencia de la cual nos habla este capítulo, pusieron sus ojos en Jesús y desarrollaron vidas de fe. Y hace 4 semanas compartí acerca de la vida de Pedro y hoy voy a retomar nuevamente la vida de Pedro para compartir cómo este hombre vivió momentos de fe. Pero no se quedó solo en momentos de fe, sino que el Señor trabajó en su vida como está trabajando en la mía y en la suya quizás, para que lleguemos a desarrollar vidas de fe. Y Pedro llega a ser en las Escrituras un ejemplo de un hombre de vida de fe. Ahora, hoy en día es muy común escuchar que la gente dice hay que vivir los momentos, hay que vivir el momento que se está viviendo, disfrutarlo y no importa
que mañana sea otro momento diferente. El de hoy hay que vivirlo. Si estamos tomados de la mano del Señor, vale la pena vivirlo. Otras personas dicen, hay momentos de mi vida que son amargos, que son dolorosos, que yo nunca quisiera recordarlos. Y hay personas que están estancadas en ciertos momentos de su vida, de pronto en los triunfos, pero también de pronto en las tristezas, en las amarguras. Pero Cristo Jesús nos lleva más allá de esos triunfos, más allá de esos momentos difíciles, a desarrollar y caminar con Él viviendo una vida de fe, en la cual en medio de esas dificultades vemos su gloria, pero también en medio de esos momentos de triunfo, de alegría, vivimos su gloria, vemos su gloria y surge un gran agradecimiento en nuestro corazón. Ahora, como usted y como yo, Pedro tuvo que aprender muchas cosas. Me llama mucho la atención que la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús, Jesús lo mira. En ese momento no conocía Pedro nada de Jesús, o quizás solo lo que Andrés le había dicho. Y dice que cuando Andrés trae a Jesús, dice Juan 1:42, dice, mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor le dice, tú eres Simón, y Simón significa débil. Pero ¿sabes qué? Simón, voy a hacer de ti una persona fuerte, una roca firme. Voy a hacer de ti una persona que es firme, que no se deja llevar por las debilidades de este mundo, porque permanece tomado de mi mano, viviendo una vida de fe. Es tan así, y ocurrió de tal manera, que en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 2, versículo 9, se menciona a Pedro como una columna de la iglesia, como alguien que llegó a desarrollar una vida de firmeza, pero no siempre fue así. Fue un hombre quizás terco, obstinado, imprudente, quizás por momentos, y como lo veíamos hace 4 semanas, su fe faltó por unos instantes y cayó en esa debilidad de negar al Señor. Y aunque tenía grandes fortalezas, el Señor seguía trabajando en la vida de Pedro. Pedro era un hombre que vivía de momentos, era muy atropellado en los momentos. Cuando escuchaba, cuando oía cosas como nos pasa a usted y a mí, él intervenía. De hecho, se hizo como un portavoz de los discípulos. Quiero colocar algunos ejemplos. En Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Quizás los otros discípulos le decían, Pedro, vaya, usted dígale al maestro. Y él se apasionaba al escuchar las parábolas, pero él quería la explicación, de ahí, del momento. Y muchas veces el Señor le contestó esas inquietudes a sus discípulos, pero a veces en privado. Porque el Señor habla al corazón y el Señor va formando nuestro corazón y no siempre es de una manera pública, a veces es en privado. En Marcos capítulo 11, versículo 21, dice la palabra, entonces Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Viendo el momento de decirle, Señor, mira lo que pasó, mira lo que ocurrió. Y claro, estaba asombrado de que se había cumplido la palabra del Señor. Como usted y yo nos asombramos cuando el Señor hace cosas grandes. Pero a veces con el paso del tiempo se nos olvidan esos momentos en que hemos visto la gloria de Dios y no lo recordamos y con mucho fervor hasta damos testimonio en el momento y decimos, mire lo que Dios hizo, mire cómo se cumplió la palabra. Pero luego viene la prueba, luego viene el momento difícil y se nos olvida lo que el Señor ha hecho. En Lucas 8:45, el Señor Jesús dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Ahí estaba Pedro, viviendo momentos con Jesús, y a veces un poco irreverente. ¿Cómo así, maestro? ¿Quién es el que te ha tocado? ¿Por qué tienes que preguntar eso? Mira la gran cantidad de gente que hay alrededor. Pero Jesús iba más allá porque el Espíritu le había dado testimonio que poder había salido de él y que algo había ocurrido. Esto no lo estaba viendo Pedro. Con el paso del tiempo él pudo entender que caminando con Jesús en cualquier momento van a ocurrir cosas grandes y maravillosas. Entonces, mis hermanos,
en la vida de Pedro encontramos una vida impetuosa, pero una vida que poco a poco fue aplacada por el Señor. Y yo quiero en primer lugar en esta mañana hablar de algunos momentos de fe que vivió Pedro y que quizás fueron muy importantes y trascendentales para la vida de él. Uno de los más conocidos es cuando vio caminar a Jesús sobre las aguas y él le dice: Maestro, si eres tú, dice ahí Mateo capítulo 14, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué momento de fe tan lindo! Pero ¿sabe qué? El siguiente versículo dice que empezó a hundirse y tuvo temor y extendió su mano y el Señor tuvo que tomarle de la mano y no dejar que se hundiera y decirle: Pedro, ¿por qué dudaste? Porque así como hay momentos de fe, a veces viene la duda. Y me llama la atención que un pescador experto en el mar sintiera miedo de ahogarse, sintiera miedo de hundirse. Quizás la primera reacción había sido nadar, pero en ese momento hasta se le olvidó a Pedro nadar, porque la duda vino a su corazón. Mis amados, ¿cuántas veces en esos momentos de fe usted y yo hemos dudado? Ahí está la fe, ahí está la respuesta, ahí está la palabra de Dios a nuestro corazón, pero viene un pensamiento, viene una palabra que alguien nos dice y entonces se estropea ese momento de fe. Porque quizás solo vivimos momentos, pero poco a poco el Señor va formando vidas de fe. Y cuando se vive una vida de fe, así vengan palabras, así vengan pensamientos, la palabra de Dios y el pensamiento de Dios es lo que más va a alumbrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces vamos a decir: yo creo a lo que el Señor ha dicho a mi corazón y voy a seguir caminando de acuerdo a lo que Él ha dicho a mi vida. Ahora, hubo un momento de fe muy impresionante en Mateo 16:16. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le había preguntado a los discípulos: y bueno, ¿y la gente quién dice que soy yo? Y ellos habían dicho muchas cosas, pero luego les dice: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y ahí es cuando Pedro contesta. Y Jesús entonces le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí Pedro, lleno de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en ese momento, puede reconocer en fe que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de la humanidad, el que había venido a hacer una obra en él y en todos aquellos discípulos y aquellas multitudes que seguían a Jesús. Un momento más de fe en la vida de Pedro. Ahora, en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, versículo 4 al 6, cuando aparece allí Moisés y Elías y Jesús toma su apariencia gloriosa, se transfigura, dice la Biblia, cambia su apariencia humana a una apariencia de gloria. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Un momento de fe muy especial, en el cual Pedro no quería salir de la presencia de Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Hay una canción muy antigua que dice: hay momentos que no deberían terminar, cuando esa dulce presencia de Dios se hace manifiesta. Esto impresionó mucho a los discípulos. Allí también estaba Juan y estaba Jacobo. Y Juan escribe en el capítulo 1 del Evangelio de Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sin duda para Pedro también esto fue impresionante. Dice: Señor, hagamos aquí 3 enramadas, no quiero salir de este lugar. No importa que nosotros nos mojemos, que a nosotros quizás el ambiente, el clima nos afecte, pero que tú, Señor, estés protegido y que Elías y Moisés, que están dando testimonio de tu gloria, no se vayan. Qué momento de fe para la vida de Pedro. Pero también, en segundo lugar, hubo momentos en que Pedro aparentemente está en un momento de fe, pero nos vamos a dar cuenta por la palabra del Señor que no es así. Jesús
varias veces les dijo que Él iba a morir. Él les anunció que Él iba inclusive a ser crucificado, a ser sacrificado, dice la palabra del Señor. Y en Mateo capítulo 16, dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Quiénes somos nosotros para reconvenir a Jesús? Diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, ¿y por qué esto que estoy viviendo? Señor, no permitas que esto pase, pero no lo decimos guiados por el Espíritu Santo de Dios, sino por los impulsos de nuestra mente, por nuestros deseos, de pronto por lo que nosotros pensamos que es mejor. Y a veces reconvenimos a Jesús. Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a esta persona? Y a mí me tiene que pasar esto que yo estoy pasando. ¿Por qué yo no tengo esto, Señor? Y entonces esos momentos en que aparentemente nos acercamos en fe al Señor, se vuelven momentos de incredulidad, de reclamo a Dios, de queja hacia el cielo, que lo que vemos aquí es un reclamo finalmente de Pedro hacia Jesús. En Juan capítulo 18, en Getsemaní, dice la Biblia que ya cuando vinieron a tomar preso a Jesús, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, quizás en un acto no solo de fe, sino de valentía, dice, yo voy a defender al Maestro. Pero ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Jesús en ese momento. El propósito, como lo oró claramente unos minutos, unas horas antes, fue que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro, guarda tu espada. Este no es el momento de tomar la fuerza humana. No es con ejército ni con fuerza, dice el profeta en el Antiguo Testamento. Es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero quizás el momento en que como que más se ve la fe de Pedro y no fue un momento de fe, lo encontramos cuando el Señor anuncia que Pedro lo va a negar. Y en Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro hablando en un momento de fe, diciendo, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Yo nunca, Señor, voy a hacer algo que atente contra mi confianza en ti. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué tremendo, mis hermanos. Y hay un pasaje paralelo que llamó mucho mi atención en Lucas 22, versículo 31 al 33. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe, Pedro, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Son 2 puntos de vista de 2 de los evangelistas, de Mateo y de Lucas. Pero claramente se ve que esa intención de Pedro de defender a Jesús y de decir estoy dispuesto hasta ir a la muerte, aunque aparentemente era un acto y un momento de fe, no provenía de una vida de fe. Porque el Señor le dice, Pedro, vas a pasar un momento difícil. El enemigo
me ha pedido su vida, Pedro, para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre, Pedro, que su fe no falte. Que usted empiece a vivir una vida de fe, Pedro. Que usted empiece a desarrollar una vida de fe. Y todos conocemos, y fue el tema de hace 4 semanas, cuando hablábamos de cómo se pierde esa presencia de Dios en la vida de Pedro después de negar a Jesús, y cómo Jesús lo restaura, y allí en Juan capítulo 21 le dice: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, y termina diciéndole: apacienta mis ovejas. Y finalmente le dice: sígueme. Camina una vida de fe, Pedro. Deja de vivir momentos y vive una vida de fe. No solamente de vez en cuando un momento de fe, Pedro. Quiero que vivas una vida de fe. Y en tercer lugar, vemos que Pedro llegó a desarrollar esa vida de fe. ¿Y dónde lo podemos encontrar, mis hermanos? Principalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y toda esa multitud que estaba allí en la celebración de la Pascua escucha que hablaban en otras lenguas y que el poder de Dios estaba sobre los discípulos, Pedro se para lleno del poder del Espíritu Santo, y en una predicación de unos pocos minutos, 3,000 personas son confrontadas por el Espíritu de Dios y reciben a Cristo. Porque ahora se estaba desarrollando una vida de fe. Ahora se estaba desarrollando en la vida de Pedro una unción que usted y yo necesitamos para compartir el Evangelio. Una unción que está en nuestras palabras, pero que también el Señor quiere que esté en nuestros actos, en nuestro diario caminar. Porque a veces podemos hablar horas y predicar mucho. Y recuerdo al pastor Jesús que me enseñó un día y me dijo: no se necesita a veces hablar mucho, se necesita la unción del Espíritu Santo de Dios. Y me colocó este ejemplo y me dijo: Pedro no predicó 3 horas, predicó 3 minutos y 3,000 personas vinieron a los pies de Jesús, porque allí se estaba desarrollando una vida de fe. Luego, en el capítulo 3, al pasar por el templo de la Hermosa, ve a ese cojo y el cojo extiende su mano, y Pedro, que está desarrollando una vida de fe, después de caminar 3 años con Jesús, en que se había venido moldeando muchas áreas de su vida, le dice: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y ese cojo se levantó y fue sano en ese momento. Qué lindo cómo Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Ahora, Pedro llegó el momento en que se dio cuenta que el Espíritu Santo venía no solamente sobre los judíos, sino también venía sobre los samaritanos, en Hechos capítulo 8. Y se alegró y entendió lo que el Señor les había dicho: me seréis testigos en Judea, en Samaria. Pero luego en el capítulo 10 ve que Cornelio y su familia reciben al Señor, y que Cornelio recibe al Espíritu Santo de Dios, y Cornelio era un gentil. Y entonces se cumple la palabra y él dice: Dios tiene un propósito. Y entonces es Pedro, uno de los primeros apóstoles, que le abre la iglesia a los judíos, a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, cumpliéndose así la palabra del Señor de la gran comisión: me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa vida se siguió desarrollando, y pasaron los años, y llegó a ser un anciano Pedro, viviendo una vida de fe. Bueno, y ya en su vida adulta, Pedro sigue desarrollando su vida de fe. Y es cuando viene el Espíritu Santo y le inspira Primera y Segunda de Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, él escribe: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Allí ya tenía un discípulo, era Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Sin duda, Pedro debió contarle muchos de los milagros de Jesús, y Marcos fue recopilando hasta que escribe, guiado también por el Espíritu Santo de Dios, el Evangelio según San Marcos. Pero volviendo a lo que el Señor estaba haciendo en la vida de Pedro, un hombre que no tenía letras, un hombre que era del vulgo, empieza a ser admirado por la gente. ¿Por qué?
porque algo había pasado en él. Ya no era el mismo Pedro impulsivo de antes. En Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mis hermanos, la clave es estar con Jesús. Esa es la clave para desarrollar una vida de fe. Habían estado con Jesús. Eso llevó a que ellos estuvieran allí ante el Sanedrín. Y a pesar de que hubo amenazas y los echaron a la cárcel y los golpearon, nada de eso les intimidaba, porque sabían que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y podían decir en ese desarrollo de la vida de fe: no podemos dejar de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Daban testimonio de la fe. Y finalmente, si queremos aprender de una vida de fe a través de Pedro, tenemos que escudriñar Primera y Segunda de Pedro. Allí vemos a Pedro viviendo una vida de fe. Y se presenta de una manera muy sencilla. Dice Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Se presenta como un apóstol, como un enviado. No se presenta como el superapóstol. Se presenta de una manera muy sencilla. Pero si leemos y estudiamos, y quizás en otro momento lo vamos a hacer, las cartas de Pedro, Primera y Segunda de Pedro, son cartas muy espirituales, muy profundas, muy marcadas por un hombre que había sido tratado por Dios y que ahora vivía una vida de fe. No solo vivía momentos de fe, sino estaba viviendo una vida de fe. Las escribe ya en su edad mayor, en el año 60, 68 después de Cristo. Se cree que Pedro escribió estas cartas y trata temas muy lindos, muy importantes para la iglesia del Señor. Trata doctrinas como la santificación, la obediencia, la sangre de Cristo, la Trinidad, la gracia de Dios, la salvación por la revelación divina, la gloria de Dios, la fe, por supuesto, la esperanza bienaventurada. Ya era un hombre que ahora no solo vivía momentos de fe, vivía una vida de fe y hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. En el pasado el impetuoso Pedro, ahora el paciente Pedro, el que esperaba en el Señor. Quizás cuando se encontró por primera vez con Jesús, como lo leímos, empezó a hablar y a decir muchas cosas, de pronto de una manera imprudente, pero ahora con paciencia escribe estas cartas con tantas enseñanzas tan especiales, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Antes era Simón, una persona muy débil. Ahora era alguien fuerte, pero no en la fuerza humana. Era alguien fuerte en la fe. Era una roca fuerte en la fe. Y su nombre es lo que significa roca firme. Pero Pedro se da cuenta que esta palabra no era solo para él. Y nos deja un regalo en 1 de Pedro 2:5. Vosotros, y eso es para mí y para usted en esta mañana, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es como si Pedro estuviera diciendo, cada creyente en Jesús llega a ser un Pedro, llega a ser alguien que empieza a caminar en momentos de fe, pero con el paso del tiempo empieza a vivir una vida de fe. Y ese Pedro, del cual tenemos tanto que aprender por la obra que Jesús hizo en él, se presenta de una manera humilde, sencilla, y escribe, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no elogiándose, no echándose flores, sino dando todo el honor y toda la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque una marca de una vida de fe, para mencionar algo de lo que en sus cartas él escribe, es una vida de humildad,
es una vida de paciencia, es una vida sencilla, tal como lo enseñó Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oremos al Señor en esta mañana. Dios, yo te doy gracias por tu iglesia y te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, por todas las personas que han vivido momentos de fe, pero que quizás solamente han sido momentos de fe y escuchan esta palabra y tú hoy les llamas a que vivan vidas de fe. Señor, perdónanos porque muchas veces nos quedamos en esos momentos del pasado y a veces vemos más los momentos de aflicción, de tristeza, de incredulidad, de enfermedad, que aquella vida de fe que tú tienes para nosotros, que de pronto comenzó sí en un momento, cuando tú nos llamaste, cuando tu Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado y de nuestra necesidad de ti, y que poco a poco te has ido revelando a nuestras vidas. Señor, mira a las personas que están pasando momentos que les roban su fe, el que está enfermo, el que se quedó sin empleo, el que está, Señor, con un conflicto familiar muy grande y está viendo solamente esos momentos difíciles que roban su fe. Quizás, Señor, algunos, Señor, han sido pedidos por el enemigo para ser zarandeados, pero así como oraste por Pedro, sabemos que tú conoces, Señor, toda intención del enemigo y es quebrantada por el poder de Jesucristo. Y tú has rogado al Padre también para que nuestra fe no falte, porque eres el eterno intercesor que estás a la diestra del Padre, clamando, intercediendo y pidiendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque eres el único mediador entre Dios y los hombres. Y te pido, Señor, en esta mañana que tu palabra se cumpla, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la siga perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y podamos decir como el escritor a los hebreos, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Porque hemos empezado a caminar con tu ayuda y en el poder de tu Espíritu Santo y de acuerdo a tu palabra, vidas de fe para honor y gloria de tu nombre. Y que podamos ver cómo nuestros hijos y las generaciones venideras ven un ejemplo de vidas de fe y se inspiran a caminar vidas de fe. En el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén y amén. El Señor le bendiga. Un abrazo en la distancia. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, aumenta nuestra fe. Abriste el mar, al cojo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, el cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver. Y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Abriste el mar, al cojo
hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Tenemos una invitación fuera de lo común. Tenemos una invitación fuera de lo común. Tenemos una invitación fuera de lo común. Tenemos una invitación fuera de lo común para ti. Se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo. Ven y acompáñanos. Esta también es tu historia. Esta también es su historia. Esta también es tu historia. Esta también es tu historia. Esta también es su historia. Esta también es tu historia. El próximo domingo 22 de noviembre del 2020. Próximo domingo 22 de noviembre. Próximo domingo 22 de noviembre. 22 de noviembre del 2020. 22/11/2020. El próximo 22 de noviembre de 2020. El próximo 22 de noviembre 2020.